El cristianismo, una de las religiones más extendidas en el mundo, enfrenta una persecución severa en varios países. En algunos lugares, practicar la fe cristiana puede llevar a la cárcel, la tortura o incluso la muerte. Este video explora 10 países donde el cristianismo está prohibido o severamente restringido, las razones detrás de esta persecución y una reflexión final sobre la situación. Te invito a quedarte hasta el final, ya que te daremos algunas reflexiones sobre por qué el cristianismo debería ser libre. Comencemos. Corea del Norte. Corea del Norte es conocido por ser uno de los países más represivos del mundo. El régimen de Kim Jong-un ve al cristianismo como una amenaza directa a su autoridad. Los cristianos son considerados enemigos del Estado y enfrentan severas consecuencias si son descubiertos practicando su fe. Los cristianos en Corea del Norte a menudo practican su fe en secreto. Las reuniones clandestinas y la lectura de la Biblia oculta son comunes, pero extremadamente peligrosas. El régimen norcoreano promueve un culto a la personalidad alrededor de sus líderes y cualquier otra forma de adoración es vista como una competencia. La posesión de una Biblia puede llevar a la ejecución pública o a ser enviado a campos de trabajo forzado. La idea es mantener la homogeneidad ideológica y evitar cualquier influencia externa que pueda desafiar el poder absoluto del líder. Somalia. En Somalia el cristianismo es prácticamente inexistente debido a la intensa persecución. Los cristianos, en su mayoría conversos del Islam, son objetivo de grupos extremistas como Al-Shabaab. La conversión al cristianismo es vista como una traición a la cultura y al clan. Los cristianos en Somalia viven con un miedo constante a ser descubiertos. Las comunidades cristianas son clandestinas y cualquier señal de práctica religiosa puede resultar en una ejecución sumaria. La sociedad somalí es extremadamente conservadora y tribal. Abandonar el Islam es considerado una traición y los convertidos enfrentan acoso, intimidación y muerte. La influencia de Al-Shabaab, que promueve un islamismo radical, agrava la situación, haciendo casi imposible la práctica del cristianismo. Libia. Libia, sumida en la anarquía, es un lugar extremadamente peligroso para los cristianos. Las milicias y el ejército nacional libio, ambos con fuertes influencias islámicas, controlan diferentes partes del país. Los cristianos en Libia deben moverse con extrema cautela. Muchos optan por huir del país buscando asilo en Europa u otras regiones más seguras. Los que permanecen viven en un estado constante de inseguridad, con el riesgo de secuestro, violencia y muerte. La falta de un gobierno central fuerte permite que los cristianos sean fácilmente objeto de violencia y muerte. Reunirse para celebrar un culto es extremadamente peligroso, y la vida activa dentro de la iglesia es casi inexistente. Los cristianos son vistos como agentes de influencias extranjeras y, por lo tanto, como traidores potenciales. Eritrea. Eritrea, conocida como la Corea del Norte de África, solo reconoce 3 iglesias: ortodoxa, católica romana y luterana. Cualquier otra confesión es perseguida severamente. Los cristianos en Eritrea enfrentan detenciones arbitrarias y condiciones de prisión extremas. Las historias de tortura y abuso son comunes. Sin embargo, muchos siguen practicando su fe en secreto, mostrando una notable resistencia y fe bajo presión extrema. El gobierno eritreo no permite la libertad de religión y vigila de cerca las actividades de las iglesias reconocidas. Los cristianos de confesiones no reconocidas son enviados a prisiones insalubres por tiempo indefinido. El gobierno ve cualquier forma de organización fuera de su control como una amenaza a su autoridad. Yemen. En Yemen, la sociedad es fuertemente islámica, conservadora y tribal. Los cristianos, especialmente los conversos del Islam, enfrentan una intensa persecución. Los cristianos en Yemen deben practicar su fe en total secreto. Las iglesias oficiales prácticamente no existen, y las reuniones se realizan en hogares privados bajo riesgo constante. La guerra y la falta de un gobierno efectivo han convertido a Yemen en uno de los lugares más peligrosos para ser cristiano. El castigo tribal por renunciar al Islam puede ser la muerte o el destierro. La guerra civil en Yemen ha exacerbado la situación, haciendo que la vida para los cristianos sea extremadamente peligrosa. Querido oyente, si has llegado a este punto, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu me gusta,
activar las notificaciones y compartir el video si te ha gustado. Al final, nos gustaría leerte, así que nos puedes dejar un comentario con tus palabras. Continuemos. Afganistán. En Afganistán, los cristianos viven en constante temor de ser descubiertos. La mayoría de los cristianos son conversos del Islam y deben practicar su fe en secreto. Los cristianos en Afganistán a menudo no pueden congregarse ni practicar su fe públicamente. Las reuniones son clandestinas y la evangelización es prácticamente imposible. La opresión es tanto social como legal, con poco o ningún recurso para la protección. La sociedad afgana es profundamente islámica y la conversión al cristianismo es vista como una traición. Los cristianos enfrentan presión de amigos, vecinos y familiares para renunciar a su fe. El riesgo de ser denunciado es constante y la pena puede ser la muerte. Pakistán. Pakistán tiene leyes de blasfemia que son utilizadas para perseguir a los cristianos. Las acusaciones de blasfemia pueden llevar a la pena de muerte y los cristianos son a menudo víctimas de violencia y discriminación. Los cristianos en Pakistán viven bajo una constante amenaza de acusaciones falsas de blasfemia. La violencia de las turbas y la discriminación legal y social son comunes. Muchos cristianos viven en barrios segregados y tienen acceso limitado a empleos y servicios públicos. El radicalismo islámico y las leyes de blasfemia son las principales razones de la persecución. Los cristianos son vistos como ciudadanos de segunda clase y enfrentan discriminación en todos los aspectos de la vida. Los ataques violentos contra cristianos y sus lugares de culto son frecuentes y a menudo quedan impunes. Irán. En Irán, el cristianismo está severamente restringido. Los cristianos, especialmente los conversos del Islam, son vigilados de cerca y enfrentan arrestos y encarcelamientos. Los cristianos en Irán deben ser extremadamente discretos. Las iglesias oficiales están bajo vigilancia constante y las reuniones en hogares privados son comunes pero arriesgadas. El gobierno iraní ve al cristianismo como una amenaza a su autoridad y a la identidad islámica del país. Las iglesias son monitoreadas y los cristianos son arrestados por participar en actividades religiosas. India. En India los cristianos enfrentan persecución de grupos nacionalistas hindúes. Las leyes anticonversión en varios estados son utilizadas para acosar y arrestar a los cristianos. Los cristianos en India enfrentan violencia y acoso de grupos extremistas. Las iglesias son atacadas y los pastores y líderes cristianos son arrestados y agredidos. La discriminación social y económica es común y muchos cristianos viven en comunidades segregadas. El nacionalismo religioso y las leyes anticonversión son las principales razones de la persecución. Los cristianos son atacados por grupos extremistas y enfrentan discriminación en la sociedad. China. En China el gobierno comunista controla estrictamente todas las religiones. Las iglesias no registradas son cerradas y los cristianos son arrestados y encarcelados. Los cristianos en China practican su fe en medio de un estricto control estatal. Las iglesias oficiales deben registrarse y adherirse a las políticas del gobierno, lo que limita severamente la libertad religiosa. Las iglesias clandestinas o iglesias en casas operan en secreto, pero enfrentan el constante riesgo de ser descubiertas y desmanteladas por las autoridades. Los líderes de estas iglesias a menudo son arrestados y encarcelados sin juicio. El gobierno chino ve al cristianismo como una amenaza a su control y autoridad. Las iglesias son monitoreadas y los cristianos son perseguidos por practicar su fe fuera del control estatal. La persecución del cristianismo en estos 10 países es un recordatorio de la lucha por la libertad religiosa en el mundo. La persecución religiosa no solo afecta a los individuos, sino que también erosiona los valores fundamentales de la libertad y la dignidad humana. Las historias de sacrificio y resiliencia de los cristianos perseguidos son testimonios poderosos de fe y valentía. Sin embargo, también nos obligan a cuestionar los sistemas que permiten tales abusos. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que debe ser protegido en todas partes. Cada individuo tiene derecho a practicar su fe libremente, sin temor a la persecución o la discriminación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de abogar por la libertad religiosa y apoyar a aquellos que sufren por su fe. Al reflexionar sobre estas historias, debemos recordar la importancia de defender los derechos humanos y trabajar hacia un mundo donde todos puedan practicar su fe libremente y sin temor. Gracias por ver el video.
Te esperamos en el próximo.